Bienvenidos a los que se van acercando a esta octava Feria del Libro de este día viernes 23, con aún un sinnúmero de propuestas a esta hora de la noche. Primeramente, esta presentación del libro Curuzú Cuatiá, El Derecho al Ser Ciudad, presentado justamente por el escritor Norberto Levington y Carlos Germán Vaquero. Comentarles que Norberto Levington es arquitecto y doctor en historia, ha escrito innumerables libros y artículos sobre temas jesuíticos y las misiones, entre ellos la arquitectura jesuito-guaraní, una experiencia de interacción cultural, el espacio jesuítico guaraní, la formación de una región cultural. Fue becado a España como hispanista extranjero. Ha sido docente del posgrado de la Facultad de Arquitectura y profesor adjunto de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Carlos Germán Vaquero es investigador, fotógrafo y documentalista de misiones jesuíticas guaraníes, culturas originarias del noreste argentino. Sus fotografías ilustran un sinnúmero de libros de historia regional y sus trabajos de investigación han sido expuestos y presentados en prestigiosos sitios académicos y culturales de Sudamérica y Europa. Antes de dar la presentación a estos dos escritores, vamos a escuchar la palabra de la señorita directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la licenciada María Virginia Aguirre Talamón. Buenas tardes, muchísimas gracias por visitar nuestra Feria del Libro. La verdad que estamos ante un suceso inédito en Curuzú. Me parece que este libro es histórico para nosotros. Tenemos la presencia de un historiador de gran prestigio a nivel nacional e internacional como es el señor Levington, y nos viene a regalar a nosotros, a Curuzú Cuatiá, nuestra historia, nuestra identidad, contada con bases y fundamentos históricos, con fuentes primarias, con todos los registros que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber la verdad de nuestra historia. Así que yo le agradezco infinitamente al señor Vaquero que nos dio la oportunidad de este libro, y les agradezco a ambos este enorme trabajo y este legado que nos deja a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la presencia, gracias a tantas caras amigas y conocidos que uno ve por aquí. Gracias por estar presente y por acompañar. Primeramente, este es un proyecto que nace allá con intenciones de ser presentado para el Bicentenario de Curuzú. Por diversas razones no pudo ser en aquel momento y siempre quedó pendiente la idea de hacerlo. Sin mirarlo voy a echarle un poco de flores a mis compañeros porque no le gusta, pero Norberto, aparte de ser un amigo, es un investigador de misiones jesuíticas de los más prestigiosos que hay internacionalmente. Cuando los jesuitas estuvieron en Sudamérica, en México, en la India, en Japón, en todos lados, pero en ningún lado pudieron florecer las reducciones jesuíticas como florecieron las reducciones jesuíticas guaraníes. Cuando uno estudia reducciones jesuíticas guaraníes, hay lecturas ineludibles. Uno tiene que leer Furlong, uno tiene que leer Koenig, uno tiene que leer Meder y uno tiene que leer Levington. Si no lees Levington, esto es incompleto. Es una persona que tiene más de 60 libros publicados. Entonces es una autoridad en el tema misiones jesuíticas que me honra con su amistad de hace muchos años. En mi apasionamiento de misiones jesuíticas coincidimos en alguna oportunidad y nos hicimos amigos, y a partir de ahí surgieron algunos trabajos, algunas inquietudes y algunos proyectos, que uno de estos tiene que ver con el libro de Curuzú Cuatiá. Hago la salvedad porque
todo el libro contiene mucha información inédita que está abordado sobre las misiones jesuíticas guaraníes. Las misiones jesuíticas guaraníes, las historias de misiones jesuíticas guaraníes, es una de las historias más documentadas del mundo, porque se escribía día a día y había un proceso de informe que se elevaba a la superioridad. Entonces siempre quedó escrita. Claro, es tan voluminosa, está catalogado de distinta manera, no todo es accesible, pero hay muchísima información. Desde ese ángulo es que se aborda a un montón de información que hasta ahora era inédita. ¿Por qué el tema de misiones jesuíticas? Porque uno de los temas fundamentales era poder dar con el origen prefundacional de Curuzú. ¿Qué era Curuzú? ¿A quién pertenecía Curuzú? ¿Y cómo podemos aseverar? Sí, porque podemos decir de que se lo disputaba el Cabildo de Corrientes, que se lo disputaba el Cabildo de Yapeyú, pero ¿quién lo tenía? ¿Cómo sabemos que era jesuítico? ¿Cómo sabemos la historia de la cruz y del nombre? Bueno, el origen, la fuente de información es trabajar sobre misiones jesuíticas. ¿Por qué? Hay mucho que se ha escrito previamente sobre la historia de Corrientes y sobre Curuzú Cuatiá también. Uno tiene la posibilidad de leer Hernán Félix Gómez, de leer La Bugle, de leer Mantilla, pero son libros que tienen 80 años, 100 años. En 80, 100 años, el método de investigación ha cambiado, el acceso a la información ha cambiado, la catalogación de los archivos ha cambiado, el acceso digital ha cambiado. Entonces hoy se tiene acceso a un montón de documentación que antes no se tenía. Esto es lo que nos ha permitido tener una visión distinta o más amplia de información que antes no se tenía para sacar las conclusiones que se sacan en este trabajo. No es un libro de lectura rápida, porque uno aprende que cuando hace un trabajo de estas características, aprende al lado de Norberto, que hace un trabajo de esta característica y que va a marcar un rumbo en la historia documental de una ciudad. El perfil de la escritura es un perfil académico, es un perfil con rigor científico, y esos libros no son fáciles de leer, no son novelas. O sea, hablamos de etnias indígenas que no son comunes, que nosotros no somos, por estar aquí en Corrientes, nomás todo el mundo guaraní, que hay otras etnias con distintas características, que eso uno tiene que digerirlo y tiene que entenderlo para poder entender en qué contexto se dan determinadas cuestiones del libro. Así que, bueno, si está por ahí podemos arrancar un poquito con el tema de la presentación. Bueno, mientras... ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Curuzú Cuatiá siempre tuvo aquel dilema de la traducción del nombre desde el guaraní. Curuzú como la traducción de cruz, y Cuatiá, que puede ser papeles, pintura, escritura, grabada, como la referencia no existe, el hecho, la cruz no existe, no podés saber qué, porque eso pasa con todas las traducciones en guaraní. Entonces buscar un poco sobre el tema del origen del nombre era remontarnos un poco también a la territorialidad de las misiones jesuíticas. Y dentro de esa territorialidad era buscar cuál era el límite
sur-oeste hasta donde llegaba la reducción de Yapeyú. Yapeyú, cuando Buenos Aires tenía 3.000 habitantes, Yapeyú tenía 7.200. Y sus estancias, el pueblo, está donde está hoy Yapeyú, y el pueblo llegaba 300 kilómetros hacia el mar y hacia el sur hasta el Río Negro, arriba de Paysandú. Eso era la estancia de Yapeyú, del lado de lo que es Brasil y del lado de lo que es Uruguay. Imagínense para este lado, no era tanto por las etnias charrúas que habían, pero no podíamos identificar hasta dónde era el límite. Si el límite podía llegar a ser Curuzucuatiá, bueno, perfecto, era lógico de que pudiera haber una cruz identificando de que pertenecía a este territorio. Lo que estamos viendo aquí es, delante de la estación vieja de Mercedes, está un poco deformada la foto, capaz que si la volvemos a su tamaño habitual, aunque se vea con cosas del costado, pero para tomar referencia. En la estación de trenes antiguas de Mercedes están plantadas adelante de la estación una lápida, que es lo que se ve al fondo a la derecha, una lápida en asperón colorado, y asperón colorado es la piedra roja que se conoce de las misiones jesuíticas, de los edificios de las misiones jesuíticas. Y esto otro que vuelvo a pedir, por favor, si lo podemos poner en normal. No, tendría que estar en normal para poderlo identificar, porque es un mojón. Un mojón que pertenece, ahí está, perfecto. Un mojón que pertenece a los utilizados por las misiones jesuíticas para identificar sus límites. Ese fue sacado de su ubicación original. Se encuentran muchos de esos o varios de esos mojones arriba de Mercedes, al sur de Liberá, en toda la zona de San Salvador, San Roquito, la zona de la estancia del Rosario, y es lo que se fijaba del límite sur de las estancias jesuíticas. Si se fijan, tienen un grabado, tienen una marca, tienen una simbología que identificaba la territorialidad de las estancias, porque las estancias compartían o se sobreponían tierras entre las estancias de la Cruz, las estancias de Yapeyú. Entonces, para saber los límites, tenían sus particularidades de marca. La siguiente, por favor. Bueno, es la misma vista del lado del reverso. Si podemos pasar a la siguiente. Y ese es un mojón que está quebrado. El mojón tiene 3 metros, tiene 1,5 metros está enterrado y 1,5 metros en superficie, está quebrado, y los dueños del campo lo volvieron a plantar a donde estaba. Eso está todavía, eso era el límite de las estancias jesuíticas. En funciones de eso, no es descabellado pensar que un límite territorial pudiera estar fijado en Curuzucuatiá con una cruz grabada. Hasta ahí era parte de la incógnita. ¿Qué es lo que buscamos? No quiero avanzar mucho sobre tu tema, pero ¿qué es lo que buscábamos nosotros? Es identificar si definitivamente podíamos considerar a Curuzucuatiá como un territorio jesuítico. Ese es el origen del libro. Toda la bibliografía y la bibliografía que se cita, y toda la documentación que se cita, porque hay cosas que son bastante controversiales o van a despertar alguna suspicacia, está citada y está referenciada del Archivo General de la Nación con los documentos, o sea que si bien están las copias, hay que buscar los documentos y sacarse la duda. Digo porque nos presentamos con un montón de documentación inédita. Norberto, te dejo a vos un poquito que avance con lo otro. Gracias. Hola. ¿Se escucha bien? Yo, primero de todo, le quiero agradecer a la Municipalidad de Curuzucuatiá
que me haya invitado a venir a conversar con ustedes, a Carlos Vaquero por haber podido hacer este proyecto, que me resultó muy interesante porque Curuzú-Cuatiá es parte de un momento de la historia de nuestro país donde se produjeron cambios muy importantes. Se pasó de ser una tierra, una región que era manejada por un país europeo, por España, o sea, era una colonia. Se pasó a ser, esa región pasó a ser una nación independiente, o sea, el nacimiento de la Argentina pasó, yo les diría con gran decisión, a través de la construcción del espacio de Curuzú-Cuatiá. Es decir, tiene un rol en el nacimiento de nuestro país. Yo opinaría, digamos, muy importante dentro de, por supuesto, de otros lugares y otras regiones que tuvieron una participación importante en la construcción de nuestra independencia. Yo me dedico hace 35 años a investigar sobre el tema de la colonia, y me di cuenta de que en realidad, digamos, cada vez que más estudié, que más archivos recorrí en todas partes del mundo, hemos trabajado en archivos de Alemania, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos. Cuanto más encontramos más documentos, cuando conocemos más material, nos informamos cada vez más, llegamos a la conclusión de que cada vez sabemos menos. O sea, es al revés de lo que uno podría pensar, que cuanto más estudia, más sabe. Es totalmente al contrario, por lo menos por mi experiencia. La idea que yo tengo es que cuando uno avanza, cada vez conoce menos y se cuestiona mucho más, digamos, todas las afirmaciones que uno viene sosteniendo hace mucho tiempo. Por eso, desde mi punto de vista, el libro de Curuzú-Cuatiá es un libro de revelaciones. Lo que hemos visto, la historiografía, digamos, que hemos visto en torno a Curuzú-Cuatiá, se aferraba a determinadas definiciones sobre el tema del origen, el significado de Curuzú-Cuatiá, y hemos tenido la suerte, después de, por supuesto, un trabajo de mucho tiempo, porque nosotros venimos trabajando sobre Yapeyú hace 8 o 10 años. O sea, digamos que la investigación de Curuzú-Cuatiá derivó de una investigación que ya tenía 8 a 10 años de la región. Curuzú-Cuatiá, a través de un documento que les voy a mostrar, que vamos a leer entre todos, Curuzú-Cuatiá tiene un significado relacionado exactamente con la traducción del guaraní, digamos, en el sentido de cruz de papel, que es el significado para mí, digamos, más fidedigno, más cercano al propósito de ese nombre. Y vamos a mostrar un documento donde ustedes van a poder conmigo leer y tratar de analizar el significado que estamos hablando. El tema es que Corrientes, ustedes saben que se organizó espacialmente, como no podía avanzar hacia la zona de Liberá, porque tenía las estancias
de los pueblos misioneros ocupando ese lugar. Entonces Corrientes empezó a... pasamos la primera... el mapa, la primera foto. Decirle que ponga el mapa. Corrientes crecía como ciudad y entonces necesitaba expandirse y, como les decía, no podían avanzar hacia Liberá porque estaban las estancias de los pueblos misioneros. Entonces tuvieron que avanzar hacia el sur a través de, fundamentalmente, se funda San Roque en 1773 y a partir de San Roque es cuando la gente de San Roque, buscando tierras buenas para la ganadería, que tratan de ocupar la zona del arroyo Curuzú-Cuatiá. Se llamaba Yuquerí en ese momento y después pasa a ser Curuzú-Cuatiá. Esto choca con la situación histórica en ese momento de la misión de Yapeyú. Los indios estaban en un proceso de decadencia y lo que estaba haciendo justamente es perdiendo sus estancias, y toda la zona que abarcaba entre el río Corrientes y el río Miriñay, es la zona que siempre fue la zona de disputa. Fueron dejándola los indios a la gente de Corrientes que quería ocupar zonas aptas para la ganadería. Sí. Sí. Ok. Este plano que ustedes ven en pantalla es un plano de 1784. Es un plano del Archivo General de la Nación. Los mapas es un material muy interesante para trabajar porque está hecho por jesuitas y por indígenas. Los mapas, se escribían los mapas la historia de cada momento. Un mapa podía tardar 50, 80 años en hacerse. El mapa era el lugar donde se escribía la memoria del lugar. Cada suceso se iba transcribiendo en el mapa. Entonces, lo que podemos ver en el mapa es, primero el río Paraná, la parte central del mapa. Después, en la parte de arriba, hacia la izquierda, está un río que delimita dos pueblos, La Cruz y Yapeyú. No se ve, se puede poner un poco más, aumentar un poco el... Ahí está. Sí, sí, para abajo, por favor. Se ve ahí se ve el pueblo de La Cruz. Se ve en el mapa una otra cosa interesante, que aparece el diseño de las iglesias, cómo eran realmente las iglesias. Es el dibujo de la iglesia de La Cruz, y abajo está la iglesia de Yapeyú. Si se pudiera poner más grande, van a ver que la iglesia de La Cruz es una iglesia que tiene transepto y tiene bóveda, y en cambio la iglesia de Yapeyú no tiene transepto, es un techo a dos aguas, porque es un mapa hecho por el Cabildo de La Cruz. Entonces, lo que está marcando es lo que pertenece a cada pueblo.
Ahora, podés correrlo, decirle que lo corra para la izquierda. Sí. Abajo se ven esos como casitas, son puestos de Yapeyú, estancias de Yapeyú, todo el recorrido de estancias de Yapeyú. Llega hasta el Miriñay, y la parte ahí se ve Cambaí, ahí abajo, que fue la capital de los indios misioneros con Andresito. Está poco trabajado. El tema es que entre el río Corriente y el río Miriñay era una tierra que no había títulos, no había papeles. Ustedes saben que hoy en día cualquiera de ustedes, cuando habla de propiedad de un bien, una casa o una estancia, todos tienen que tener papeles. Si no hay papeles, no existe la propiedad. Hace 200 años todavía la gente hacía papeles en servilletas, pero también tampoco eso se reconocía como propiedad. En la época colonial, papeles de la misma manera. Entonces, es fundamental para definir esa posesión de esa área entre los correntinos y los indios de Yapeyú, quién tenía más papeles sobre la región. Lo que se puede ver es que a través de revisar un montón de documentación, es que hay un proceso de mucho a través del uso de la tierra. Es decir, no conforman estancias en la zona, sino conforman lo que se llama para la época dehesas. Una dehesa es un lugar donde se da de pastar al ganado, no era una estancia. Entonces, la discusión que hay entre los correntinos y los indios misioneros es cuál es el papel mejor para poder certificar la posesión de la tierra. Pasamos Ahí ven, por ejemplo, las inscripciones que yo les comentaba, donde transcriben la historia de cada momento. Esas inscripciones son de 1753. Hay inscripciones de 1710, de 1716. O sea que el mapa está vivo, el mapa es un documento público donde se va escribiendo la historia de la región, con buenos pastos, con agua, con la humedad suficiente para que para que pudiera haber ganado en buenas condiciones. Pasamos. Ustedes ven el tema de las cruces, se ve la parte de arriba cerca del Miriñay, en la unión del río Corriente y del río Miriñay, se ve una cruz para fijar el límite del Payubre en la parte norte. Pasamos. Este documento es el que yo les decía que vamos a leer en conjunto, donde el cura de Yapeyú le explica al teniente gobernador de Yapeyú que ha encontrado en el pueblo de Curuzú-Cuatiá, en el nuevo pueblo de Curuzú-Cuatiá. Habla de un señor que se llamaba Tomás Castillo, que quizás ustedes lo habrán sentido nombrar, deben conocer cuál es su historia, digamos, una figura importante para Curuzú-Cuatiá. Pasamos, subo un poco más. ¿Puedes subir un poco más?
El otro. Ahí, está bien, ahí. Sube un poquito. No, pero al revés. Ahí está, ahí. Ahí dice. Para arriba. Pasar el otro documento. El otro documento. Fue sacada por alguna persona y dejó de limitar el territorio entre Yapeyú y la gente de Corrientes. En realidad toda esta zona es una zona que no había papeles y nunca los hubo. Lo que hace la gente de Corrientes solamente es conformar una villa, un asentamiento para poder sentar presencia en un lugar que favorecía el crecimiento del ganado. Ese esfuerzo que los indios ya no podían hacer porque estaban en una situación de decadencia donde su ganado había reducido a 2.000, 3.000 cabezas de ganado para 5.000 personas. Entonces lo que hace la gente de Curuzú-Cuatiá, que eran 15 casas en ese momento, lo que hacen es sentar presencia, fundamentalmente eso, y crear una villa que iba a ser un foco, un polo de desarrollo en la región. Entonces lo que hace Belgrano, cuando llega en 1810 a la zona, es simplemente reconocer el esfuerzo de la gente de Curuzú-Cuatiá que estaba en ese lugar para conformar ese polo de desarrollo. Digamos, eso es lo que muestra el documento y lo que muestra la investigación. Yo estoy sintetizando, ya les digo, muchos años de esfuerzo. La gente de Corrientes empezó a vivir en la zona en más o menos 1781, o sea, 1773 es cuando se funda San Roque, 1781 cuando empiezan a vivir en la zona, y todavía en 1800 no tenían la autorización para poder conformarse como pueblo. Entonces, ese esfuerzo, esa lucha de la gente de Curuzú-Cuatiá, dirigida por Tomás Castillo, que va hasta Buenos Aires y vuelve, y discute con uno, discute con otro. Entonces, ese esfuerzo es lo que Belgrano reconoce en 1810 para autorizar la formación del pueblo de Curuzú-Cuatiá y reconocer como ciudad. Ser ciudad en esa época era reconocer como dueño de una tierra. Digamos, ese papel que faltaba era el reconocimiento de Belgrano. Es el que definitivamente le da el papel, ese famoso papel que nadie tenía, es otorgada por Belgrano y conformada como documento legal para poder ser dueños de la tierra donde asentaban su ciudad y donde organizaban la producción de su ganado. Digamos, eso es el objetivo del libro, es transmitir esa idea. Y ustedes van a encontrar en el libro
todas las peripecias de cada uno de los habitantes de la zona, tanto la gente de Yapeyú como los correntinos que luchan, digamos, entendiendo esa época como una época difícil, una época de controversia, una época de mucha violencia, pero una lucha por sobrevivir, por estar mejor, por conformar una sociedad, una comunidad, digamos, y eso es lo que Belgrano es lo que premia, dándole ese papel que faltaba. Bueno, estamos a su disposición para consultarles cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier duda, con todo gusto trataremos de aportarles lo que pregunten. ¿Cuántas personas formaban más o menos el asentamiento en el momento que llega Belgrano? O sea, el problema con las cantidades es que no había censos, digamos. Los censos en la Argentina empiezan en 1869. No hay ningún censo oficial anterior. Lo que hay es, en el caso de Yapeyú, seguramente que acá debe haber descendientes de la gente de Curuzú-Guatiá que aparece en los documentos. La responsable de cultura de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? El apellido Casco lo encontré en un montón de documentos. Con todo gusto te voy a mandar para que tengas cosas de tus predecesores, ¿no? La gente de Yapeyú, hay una cosa interesante, ¿no? Que había gente de Yapeyú que se iba del pueblo de Yapeyú porque el sistema de comunidad era bastante represivo y entonces la gente buscando nuevos lugares para trabajar se iba del pueblo de Yapeyú, se escapaba y pasaba a integrar capillas como Mandisoví y también fueron muchos de Yapeyú a integrar el pueblo de Curuzú-Guatiá. O sea que contra todo lo que se cree de que los indios eran como enemigos de la gente de Curuzú-Guatiá, muchos de los indios que se escaparon del régimen de comunidad pasaron a integrar la comunidad de Curuzú-Guatiá también, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? No, yo le preguntaba, porque siempre había creído que Belgrano definió la pertenencia de Curuzú-Guatiá a Corrientes y no a Yapeyú. ¿Cómo es? El tema es que Yapeyú estaba en decadencia absoluta, había una desorganización de Yapeyú, pero desde hace varios años. Ustedes saben que ya cuando Santiago de Liniers fue gobernador de la región, ya en 1803 ya quería independizar a Mandisoví de Yapeyú. ¿Por qué? Porque la gente que venía a trabajar la tierra o la gente que venía a organizar sus tropillas de ganado, eran mucho más dinámicas económicamente que la gente indígena que vivía fuera del sistema de comunidad del pueblo. Entonces lo que hace Belgrano, en un momento de transición, donde había que conformar un país que no existía,
En 1810, ustedes saben que digamos, lo que se llama revolución en realidad no se efectiviza hasta 1816, cuando se hace la independencia. Digamos, 1810 es un paso nada más. Entonces, lo que hace Belgrano es conformar una comunidad que pudiera desarrollarse económicamente, crear un poco de desarrollo en una zona que no lo tenía, que estaba en decadencia, y Belgrano vio a Curuzú-Cuatiá como la potencialidad de Curuzú-Cuatiá para poder organizar la región. Es decir, esa es la idea de Belgrano ahí, ¿no? Es decir, esa es la importancia. Ahí el caballero, si le puede pasar el micrófono. En el documento que le estamos leyendo ahí figuran varias partes del apellido Bermúdez. ¿Era un poblador de la época o alguien que vino con Belgrano? No, Bermúdez era el teniente de gobernador de Yapeyú. Ni Belgrano ya estaba de antes. O sea, era español, Bermúdez. El apellido después se pierde. El tema de la genealogía es muy interesante, el tema de la genealogía de los apellidos, ¿no? Los procesos de los apellidos. Muchos que eran apellidos españoles, después hay casamientos con criollos, con indios, entonces ese proceso lleva a que haya muchas estructuras de apellidos Bermúdez, no siempre el mismo, digamos, ¿no? En este caso es un español. Gracias. ¿Alguno quiere micrófono? Permiso. Ahí, le traigo. Acá, una pregunta. Sí. Con respecto al origen del nombre de la ciudad, ¿por qué considera que es más apropiado Cruz de Papel? Porque ustedes vean el libro, que se va a repartir gratuitamente, o sea que todos van a poder acceder al libro, y por eso le mostramos el mapa ese. Ustedes van a ver que hay en el documento que yo quería leer con ustedes, hay una explicitación del límite, cómo se construye el límite entre una parte y otra, el tema de las cruces, el tema de los árboles, ¿no? Entonces, cuando ustedes vieron que en el mapa aparecen los árboles y aparecen las cruces, entonces el nombre tiene que ver con cruces y con un lugar donde estaban dibujadas, con un mapa. Esa es la idea de Cruz de Papel, ¿eh? Por eso, desde mi punto de vista, digamos, el documento lo que hace es confirmar que se trata de la fijación del límite, y el único lugar, aparte de poner una cruz y poner un árbol, es un mapa. Digamos, esa es la idea, digamos, de que se llame Cruz de Papel. Sí. Levington, yo disiento con el Curuzú-Cuatiá Cruz de Papel. ¿Por qué? Porque los guaraníes no conocían el papel. En todo caso, yo diría cruz de mensajes, o de mensajeros, o de chasquis, si se quiere, ¿no es cierto? Que eran los que llevaban el mensaje. Sí, Cuatiá quiere decir mensaje. Eso es lo que es la idea que yo tengo. Con todo respeto por su interpretación, porque usted, aparte de ser asistente, es una amiga. La idea, primero, de que los guaraníes no conocían el papel, es una idea del guaraní en el siglo XVI, pero estamos hablando del siglo XVIII,
o el siglo XIX. Es decir, cuando hablamos de el nombre Cruz de Papel, si ustedes se fijan en el mapa que es de 1784, no aparece Curuzú-Cuatiá. O sea que el nombre Curuzú-Cuatiá en 1784 todavía no existía, por lo menos no existía en el mapa. Es decir, cuando se empieza a usar el nombre Curuzú-Cuatiá en un mapa es después de 1784. Entonces, es cuando los guaraníes ya todos saben que es un papel. Es decir, si usted lee el libro de Ruiz de Montoya, ¿ustedes conocen el libro de Ruiz de Montoya? Es muy famoso este libro, donde en el libro de Ruiz Montoya, La conquista espiritual se llama, hay un indio que ve a un cura leyendo un libro, ¿no? Imagínense ustedes que el libro de Ruiz Montoya es un libro de... Norberto, nos están apurando un poquito. Sí, termino. Así que te pido, por favor. Termino. En 1630, es el libro de Ruiz Montoya, se habla, el indio todavía cree que el papel es algo sagrado, o sea que el papel habla, es lo que cree el indio en el libro de Ruiz Montoya. Pero yo estoy hablando de 1784, cuando los indios ya leen perfectamente. O sea, digamos, hay indios muy famosos como lectores y escritores de cánticos para iglesia. Digamos, ya los indios que son alumnos de los jesuitas de las misiones, ya todos saben leer y escribir, o la gran mayoría de los indios de las misiones, ¿no? Norberto. Sí, la última, permíteme. Sí, gracias. Yo quería saber a ver si el corredor jesuita, de los jesuitas, sé que tuvieron grande trascendencia en el cruce por corriente, y hasta si por qué no hicieron base en esta zona que era tan apropiada para ellos. ¿Usted se refiere a qué zona? La zona esta de Curuzú-Cuatiá. La zona entre el río Corriente y el río Miriñay, hasta 1780, fue zona de charrúas. Entonces, era una zona donde se podían hacer vaquerías de ganado cimarrón. O sea, todos vivían, los correntinos, los charrúas y los indios de Yapeyú y La Cruz, todos vivían del ganado cimarrón que había en la zona entre río Corriente y Miriñay. Pero era zona que no se habitaba. Si ustedes se fijan en cualquier mapa, hasta 1784, ese mapa que yo mostré, toda la zona no hay ninguna población. A lo sumo, la estancia del Rosario de los jesuitas, donde eran poblaciones muy dinámicas, eran más que estancias, eran dehesas, como dije hace un rato. Digamos, no había poblaciones, porque era zona de indios nómades, digamos que eran enemigos tanto de los correntinos como de los indios de Yapeyú. Por eso, digamos, esta zona no se ocupaba. Y por eso la lucha por el reconocimiento de la documentación, para poder apropiarse de la zona, ¿no? Bueno. Norberto, dos o tres cositas. La primera, respecto al tema del debate que puede surgir a partir del nombre o de la traducción del nombre, es una conjunción de dos o tres cosas, entre ellos el mapa y el documento donde hace referencia a la cruz de piedra que no estaba en el lugar. O sea, el mapa muestra las cruces identificatorias del territorio, eso es lo que tiene que ver con la identificación del territorio, igual que el tema de los mojones.
y el documento encontrado donde hace referencia a la cruz que estaba en el agua. Hay más documentos que tendrán que verlos en el tema de la lectura del libro y citados en el libro. El tema de misiones jesuíticas da para mucho. Mañana Norberto da una charla sobre las reducciones de la Cruz y de Yapeyú, exclusivamente, que vuelve a tocar el tema de la influencia de Curuzucuatiá, así que gustosamente los debates y las conversaciones que quieran sobre el tema de misiones jesuíticas va a ser un gusto para él seguramente atenderlos mañana. 2 o 3 cositas sobre el libro. La primera, el agradecimiento a la municipalidad. La segunda, el agradecimiento en particular a José Irigoyen, porque este libro es de distribución gratuita y se tramitó hace mucho tiempo por parte de José Irigoyen para que sea así, para los establecimientos educativos y las bibliotecas públicas. Ya se ha distribuido por diversas bibliotecas y universidades de todo el mundo. Esto está en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas de las universidades. Estos nos encargamos nosotros como fundación y con Norberto de distribuirlo. Y por último, un agradecimiento especial. Nosotros dedicamos este libro, este trabajo, está dedicado en su apertura al doctor Horacio Julio Rodríguez. Creo que es un modesto reconocimiento porque fue una persona que en su pasar por Curuzucuatiá tuvo un perfil académico, de investigación seria, que nos dio puntapié para motivarnos y terminar de completar algunos temas que nos llamaban mucho la atención. Así que nuestro reconocimiento para él en el nombre de Ñañí, de su familia. Muchísimas gracias. Queda abierto a la participación si quieren charlar después, y la distribución de los libros se va a hacer a través de la municipalidad. Virginia, bueno, va a haber por ahí, le van a repartir libros a los que quieran. Les vuelvo a repetir, es un libro para leer detenidamente porque tiene un perfil de investigadores. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia. Muy amable, muchísimas gracias a ambos escritores.